Buenas tardes a todos. Eh, una- un placer estar hoy aquí representando al Comité de Publicaciones de la IPA, ¿sí? Estamos en esta presentación de la poesía de la palabra de Per Folk y yo soy Natacha Delgado, soy miembro de este comité y les cuento que tenemos muchos inscriptos hoy, más de 300 personas se han inscrito a esta actividad. Les doy la bienvenida y dejo la palabra ahora a nuestra presidente del Comité de Publicaciones, Silvia Flechner, ¿sí? Pero primero voy a presentarla. Silvia Flechner es miembro titular de la API, expresidente y directora científica de la Sociedad Psicoanalítica Uruguaya, ex copresidente para América Latina de los nuevos grupos internacionales ING de la API, y es la presidente del Comité de Publicaciones de la API. Silvia, todo tuyo. Muchas gracias, Natacha. ¿Me escuchan? Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos. Tenemos más de 300 participantes en este evento y la Comisión de Publicaciones de la Asociación Psicoanalítica Internacional tiene el agrado y honor de presentar el libro La poesía de la palabra, trabajos seleccionados escritos por Pere Folk Mateu. Este libro está impreso solamente en inglés. Esta es la razón por la cual hemos pensado en una actividad en español para difundir la obra de este importante autor. No perdemos la esperanza de lograr traducirlo al español para que los analistas de habla hispana y portuguesa puedan acercarse a su obra con mayor facilidad. Pere Folk ha sido un psicoanalista catalán, miembro fundador de la Sociedad Española de Psicoanálisis, perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ha sido también el creador de la Revista Catalana de Psicoanálisis, así como también de la nueva colección de monografías sobre psicoanálisis y psicoterapia. Fue a su vez profesor en la Universidad Central de Barcelona, así como también de la Universidad de París 7. Los trabajos que se publican en este libro han sido seleccionados por Jordi Salà y Pep Esteve, que me permitió decirlo así. Su nombre es Josep Oriol Esteve, como tributo al enorme trabajo realizado por Pere Folk, que ha dejado su huella en todos aquellos que lo han conocido. Generalmente leemos a los autores psicoanalíticos sin necesariamente conocer su vida personal. En este caso especialmente, me pareció importante destacar algunos aspectos de su historia, ya que están inextricablemente unidos a su práctica y profesión como psicoanalista. Los datos que proporcionaré pertenecen a una larga entrevista que me ha enviado gentilmente Jordi, gracias a la cual pude acercarme a recuerdos de su infancia y juventud que han marcado profundamente su personalidad. Pere Folk nació en Barcelona. Su pequeña familia estaba constituida por sus padres y su hermana unos años mayor que él.
La repentina muerte de ella a la edad de 22 años debido a la polio fue una experiencia cruel y catastrófica. Pere tenía entre 16 y 17 años cuando este hecho aconteció. Hasta ese acontecimiento, todo parecía suceder sin contratiempos, a pesar de la modesta situación económica que poseía la familia. Sus padres eran personas sencillas, pero con vastos ideales sociales y culturales. Deseaban que sus hijos alcanzaran el nivel cultural y social que ellos no habían logrado obtener. Para Pere, el entusiasmo de sus padres era un hecho extraordinario. Sin embargo, todos estos planes se vieron interrumpidos por la muerte de su hermana y el inicio, en 1936, de la Guerra Civil. La lengua natal de su madre era el catalán. Sin embargo, Pere hablaba el español perfectamente. Este bilingüismo lo guió al pensamiento intuitivo acerca de las correspondencias semánticas y preguntas etimológicas que pasan desapercibidas para aquellos que hablan solamente una lengua. Era conocido por disfrutar de la literatura y la poesía, valorando la potencialidad del lenguaje. Su adolescencia en Barcelona estuvo influida por la cultura francesa y de hecho vivió en París antes de residir en Madrid. Pere Folk relataba las continuas referencias que Ortega y Gasset hacía sobre los filósofos y ensayistas alemanes. Este hecho lo llevó a estudiar el alemán. Se interesó por las obras de Heine y Rilke. De allí siguió su interés por Freud y el valor de la lengua alemana. Posteriormente aprendió inglés para mantenerse al tanto de la literatura psicoanalítica británica, estimulado también por sus años de análisis con Donald Meltzer. Antes de aprender inglés, estudió el idioma que consideró el más amado y desafiante, el finlandés, el idioma materno de su esposa, Tertu Skeliner, siendo esta una lengua con una estructura extraña y compleja para un latino. Su interés por el psicoanálisis estuvo vinculado por sus experiencias adolescentes, la muerte de su hermana, la guerra civil, sus desilusiones con la religión, así como las ansiedades de muerte. En el plano social, vivió numerosos duelos provocados por sus ilusiones proscriptas por la dictadura. Su residencia en París resultó ser el primer contacto con una sociedad psicoanalítica. Junto con Pere Bofill y Julia Coromines, siguieron los lineamientos para formarse como psicoanalistas en la década del 50. Pere Folk continuó su formación en Francia, Suiza y Londres. En ese tiempo, René Dadkin viajaba a Barcelona para dictar seminarios y realizar supervisiones. Pere Folk seguía manteniendo una excelente relación con la Sociedad Psicoanalítica de París, favorecida por Dadkin y Pierre Marty. Ellos facilitaron la creación del grupo de estudio y posterior reconocimiento como sociedad por parte de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Su estadía en Londres le permitió el encuentro con Donald Winnicott, que en aquel momento era el presidente de la Sociedad Británica. Sus supervisores fueron kleinianos, Rosenfeld, Esther Vick, Hannah Segal y posteriormente Betty Joseph. Sus trabajos han demostrado la influencia literaria de la cual se ha nutrido, así como también su vasta experiencia como psicoanalista, permitiéndole considerar, tal como él mismo lo dice, la transferencia como un fenómeno común y central a ambas, la situación analítica
y la literaria. En sus trabajos, Pere Folk sostiene que el fenómeno de la transferencia puede ser encontrado en varios encuadres, explicitando que Freud eligió el término polisémico, Übertragung, para expresar este fenómeno genérico. Este término puede tener diferentes significados en el alemán moderno, tanto sea transportar, traducir o contaminar, o incluso transferir dinero. Al situar el concepto en el centro de la situación analítica, este transporte o tráfico puede aplicarse a todo tipo de actividad psíquica, tales como la transposición o transferencia de impulsos, sentimientos, imágenes, así como también situaciones íntimas inconscientes. Un aspecto más al que quisiera hacer brevemente referencia es la disrupción en el proceso literario al que Pere Folk se refiere. La relación entre el autor, el texto y el lector, como toda comunicación y adquisición de conocimiento, tiene sus accidentes y deficiencias. Pere efectúa un paralelismo con las fluctuaciones del proceso analítico. Un texto, por ejemplo, podría inducir a una ansiedad excesiva o no tanto, así como muchas situaciones más asimilables también al proceso analítico. Pero lo que el autor destaca es la particular receptividad del lector. Ello implica que el mismo texto puede ser para algunos lectores una fuente de ansiedad, mientras que para otros puede tener una influencia tranquilizadora. Para Pere, las confusiones producidas en el lector, nacidas de una rica experiencia emocional con el texto, puede resultar trágica, tal como les ha sucedido a algunos lectores de Werther, o inquietante, como el existencialismo de Sartre de la posguerra en París. En otros momentos, el autor sostiene que la lectura nos invita a identificarnos, como si al hacerlo pudiéramos degustar o saborear, entre comillas, lo que sería relatar las experiencias de más de un personaje. Al hacerlo, comenzamos a identificarnos con el autor, que de hecho se proyecta en todos los personajes. Para finalizar, quisiera remitirlos a una pregunta. ¿Por qué esta comisión de publicaciones ha elegido este libro para realizar el evento? Consideramos que poder leer parte de la obra de Pere Folk nos abre nuevos horizontes y enseñanzas con respecto al psicoanálisis. Su ejercicio teórico, clínico y su vínculo con la literatura, tal como lo cita Pere Folk, la receptividad del lector es un factor clave. Esto implica de qué forma lo influirá. La sensibilidad del autor, su inagotable producción creativa y la huella que dejó entre quienes lo han conocido hacen que este libro sea una verdadera joya para quien lo lea. Muchos de los libros que la Comisión de Publicaciones acepta para que se editen en inglés no tienen su versión en otras lenguas. Creemos que es un tema importante, ya que los analistas vivimos rodeados de libros. Las lecturas son una fuente inagotable de aprendizaje y creatividad. Es por ello que estos eventos nos acercan, aunque sea en forma parcial, a la obra de grandes autores con los cuales podemos enriquecernos de sus conocimientos. Antes de darle la palabra a mis colegas, quiero agradecer la presencia de mi compatriota uruguayo, Guillermo Bodner, radicado desde hace muchos años en Barcelona, pero también perteneciente a mi sociedad, la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, por haber accedido a participar en este evento.
Quiero agradecerle también a mi colega Natacha Delgado, a quien presentaré, y a Roda Bodecar, gracias a la cual nos encontramos hoy en este Zoom, nuestra manager de publicaciones y web. Natacha Delgado es miembro de nuestra comisión de publicaciones, es miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, integra la comisión de publicaciones de la IPA. Desde el inicio de su formación ha tenido una activa participación en diferentes comités y departamentos de la APA. Ejerce la práctica privada en psicoanálisis clínico y además dicta cursos anuales de literatura y psicoanálisis. Muchas gracias por su atención y le doy la palabra a mi colega y amiga Natacha. Gracias, Silvia. Gracias por tu presentación, y gracias también por el texto que acabas de compartir y leer para nosotros. Yo les cuento a todos al público, ¿sí?, cómo vamos a hacer. Voy a ir presentando a cada uno de nuestros panelistas, y cada panelista va a tener entre 10 y 12 minutos para hablar bueno, de lo que le plazca, pero en relación a este libro, a la presentación de este libro. También les quiero recordar que al final de este evento, ¿sí?, se realiza un sorteo entre los participantes. La comisión regala uno de estos libros y elige entre el público eh, quién va a ser el beneficiado, ¿sí? Eso, quédense hasta el final. Y la última cuestión que les quería comentar, y aprovecho de tomar estos minutos, es que, bueno, esta comisión de publicaciones publica 5 colecciones, ¿sí? Esta publicación de IPA Routledge, con diferentes temáticas, ¿sí? Este libro de Perfolk se ubica en la colección, ¿sí?, de teoría de ideas y aplicaciones, ¿sí?, en psicoanálisis. Pero bueno, hay otras colecciones con otros títulos que los invito también a visitar, ¿sí? Bien, me gustaría ahora presentar a Pep Steve. Gracias también por permitirnos decirle Pep, ¿sí? Josep Oriol Esteve es un médico psiquiatra, es full member de la Sociedad Española de Psicoanálisis, vive y trabaja en Barcelona, ha iniciado su carrera como psiquiatra de niños, y con la formación psicoanalítica trabaja como psicoanalista de niños, y ha pasado gradualmente a trabajar con adultos, ¿sí? En su CV dice: los niños no van nunca solos. Con parejas también, con grupos, y también ha tenido alguna escasa experiencia, dice él, de análisis institucional, verificando que en toda actividad humana, dice Pep, puede intervenir favorablemente el pensamiento psicoanalítico. Ha sido discípulo y amigo del doctor Pere Folk. Bueno, Pep, ahora su momento. Buenas tardes a todos y gracias por esta presentación y por esta invitación a participar en la presentación. Dos cuestiones previas a lo que yo había reflexionado y escrito. Una sería precisar por qué en Cataluña somos la Sociedad Española de Psicoanálisis, y como una especie de anomalía producto de las vicisitudes de la historia. La primera sociedad psicoanalítica fue la Asociación Luso-Española, para introducir el psicoanálisis en toda la península ibérica. Al cabo de unos años hubo una escisión con la parte portuguesa, luso, y la española. La mayoría de los analistas didácticos de la española eran de Barcelona, catalanes, y entonces la sociedad recayó la sede en Barcelona, en lugar de la capital de España, Madrid, ¿no? Luego hubo otra escisión
porque en principio no era un problema para nadie, pero como hay un idioma y una cultura diferentes entre España y Cataluña, pues hubo esa escisión y la sede de Sociedad Española siguió en Barcelona y la Asociación Española se llama de Madrid, ¿no? Esta sería una necesidad, creo, ¿no? Para los que residen tan lejos y conocen eh, España como una entidad, eh, remarcar que Cataluña es un país que está situado en el noreste, bañado por el mar Mediterráneo, de la península ibérica, que tiene una lengua, el catalán, y una cultura diferenciadas de las de los países del entorno, de España, de Francia, de Italia, etc. Y de que hace más de 300 años intenta ser independiente de España, ya que fue conquistada por una guerra de secesión borbónica. España continúa con una monarquía borbónica y nosotros, los catalanes, pretendemos crear una república catalana independiente. Y estamos con este conflicto. La diferencia es que nosotros no vamos a hacer la guerra, somos pacifistas. No. Esta es una cuestión. La otra cuestión era que en el grupo nuestro habíamos pensado que la introducción a Perafolk la haría yo, y por tanto tengo que agradecer a Silvia Fleisner que haya hecho toda esta introducción que me ha parecido maravillosa, muy bien estructurada y con precisiones muy importantes, con lo cual los oyentes tendrán que oirán repetidas uh, manifestaciones, pero que creo que pueden ayudar a dar una mejor idea precisamente del doctor Perafolk Mateu. Hechas estas iniciaciones, yo ahora pasaría a leer mi texto, que he procurado que fuera de 10 minutos. Y principio diciendo que me ha tocado, desde la perspectiva de nuestra editorial, tener este gran honor de hacer la introducción a Perafolk, que es de este libro que estamos presentando, y que esto es no solo porque tengo una presidencia por turno del comité editorial de las monografías de psicoterapia, psicoanálisis y salud mental, que ha publicado las obras completas de Perafolk en 3 volúmenes, de los cuales hemos extraído estos 10 trabajos, cosa que ha sido trabajosa por la dificultad de elegir en la vasta literatura y las ideas de Perafolk. Pero hemos considerado que era lo más importante, era transmitir las ideas de la mente y de la riqueza del pensamiento analítico de Perafolk para todos nosotros, como lo ha sido para todos nosotros, tanto en la técnica como en la teoría. El título de este libro, La poesía de la palabra en psicoanálisis, es el subtítulo traducido que habíamos elegido para la edición de la obra completa. Y entonces, quizá por el hecho de hablar y pensar y leer en castellano con ocasión de este evento, me doy cuenta que para los que no tienen ningún conocimiento de Perafolk, que quizá el título da unas sugerencias, aunque lo ha matizado muy bien Silvia Fleisner, más ligadas a la poesía que a la ciencia. Por esto quisiera comentar que tendríamos que hacer un esfuerzo de imaginación y leer que este título tendría que ser algo así como la ciencia psicoanalítica como la poesía inevitable de la palabra. Espero que se entienda que trato de incluir su trabajo científico en su actividad psicoanalítica e incluir en la aplicación de este saber que esta transmisión se acerca tanto a la poesía, tanto a lo artístico, por el gran poder simbólico que tiene la palabra. Pero a los compañeros de redacción y a mí mismo nos gusta más esta expresión tan simple y potente
de la poesía de la palabra en psicoanálisis, aunque lo decimos en catalán, ¿no? La poesía de la palabra en psicoanálisis. Hay que reconocer la importancia del valor estético para la comunicación. También me ha tocado esta presentación porque soy uno de los pocos supervivientes que lo ha podido tratar a Pere Mateu en 3 ámbitos distintos. Primero, como el doctor Folch, psicoanalista. Después, como compañero de la Sociedad Española de Psicoanálisis. Y el resto de su vida como amigo y colaborador. Del doctor Folch, psicoanalista, desconocido para mí y recomendado para mi análisis personal por otro de los fundadores, más conocido y cercano. Puedo decir, en honor a la brevedad, que hicimos un buen trabajo, los frutos del cual todavía crecen y todavía me maravilla que cuando yo, maliciosamente, le pedía las referencias bibliográficas a sus interpretaciones, nunca reaccionó y supo ayudarme a ver mis ataques envidiosos, cosa que no me gusta confesar, pero que es un logro importante y que aprovecho para transmitir otro hallazgo que a través de mi interés por el psicoanálisis me permitió conocer al doctor Campos, un psicoanalista precisamente argentino que residía en Europa y que vino a Barcelona también para completar la formación de nuestros maestros que seguían eh, creciendo. Que el doctor Campos decía que ser psicoanalista, llegar a ser psicoanalista es muy difícil, pero todavía es más difícil seguir siéndolo. Creo que esto conviene que lo sepamos todos. De la segunda etapa de mi relación con Pere Folch Mateu, como co-socios de la misma Sociedad Española de Psicoanálisis, recuerdo la emoción de sentir, después de un tiempo de encontrarnos en la sociedad, de un comentario sencillo que me hizo. Tenías razón, me analicé con Meltzer. Fue una manera sencilla de hacerme sentir que él también me sentía próximo, cosa difícil de reconocer, dada la larga abstinencia de satisfacción durante tantos años de análisis. Es la etapa en que el doctor Folch llegó a ser Pere Folch para mí, maestro de la empatía y de la comunicación. Pere, como decía Silvia, es su nombre en catalán, Pedro en castellano, y es como se nombraba él y como le ha nombrado siempre todo el mundo. Y este es, creo, un buen ejemplo de su capacidad de mantener su real identidad catalana en un régimen capitalista anticatalanista manifiesto. Toda mi educación académica tuvo que ser en castellano, excepto mi psicoanálisis personal. Finalmente, Pere Folch se hizo Pere para mí. Pere quería decir ser amigo, tratarse amistosamente, todo lo que he dicho, más la generosidad de poder trabajar juntos y poder tratarlo más allá de lo profesional. Podernos tratar en familia, conocer a su esposa, también gran psicoanalista, como ha mencionado también Silvia, y más conocida internacionalmente que el mismo Pere, puesto que ella llegó a ser vicepresidenta de la Internacional. Conocer también a sus hijas, con las que todavía tenemos relación, y seguir trabajando juntos en los diversos proyectos profesionales, especialmente en el último, del que ya hablaré, pero anticipo que formamos un equipo de investigación y tratamiento con personas mayores, como decimos en catalán, de la Senectud, para hacer una propuesta de trato asistencial en la sanidad pública, puesto que a partir de los 60 años no se tenía fácil acceso a la especialidad de psiquiatría. He asumido con satisfacción, preocupación también y dolor enfrentarme a esta tarea imposible de dar una breve semblanza de esta persona con la cual he convivido una 60 de años. Naturalmente, los psicoanalistas estamos entrenados a la tarea imposible del psicoanálisis, como dijo Freud.
Con esto recuerdo cuando Freud hablaba de las 3 heridas narcisistas que iba sufriendo la humanidad. Quisiera referirme a que quizá estemos viviendo una 4ª herida al narcisismo, puesto que el animal hombre viene definido como la especie Homo sapiens sapiens, y creemos que sería mejor definirlo como Homo sapiens demens, que fue el término que acuñó Edgar Morin en el año 1971 y con el que creo que coincide plenamente con el trabajo que desarrolló Melanie Klein, los postkleinianos y el mismo Dr. Folk sobre las partes psicóticas de la personalidad. Reflexionando cómo llevar a cabo este trabajo, me he dado cuenta de una nueva faceta nunca expresada o reconocida, que yo sepa, para quien ha hablado de Perafolk y que definiría como la capacidad de sufrir. Quizá justamente no ha sido visibilizada su capacidad de sufrir, por su manera de hacerlo, como si fuera un sin sufrir. Su estilo de sufrir sin reaccionar con violencia o intolerancia, cosa tan común en todos nosotros, un sufrir sin sufrir que veo como una creación artística, como la expresión de un arte de vivir y de un buen vivir en relación sobre todo con los demás. Me he preguntado si podría tener valor esta observación de esta nueva visión de este aspecto de Perafolk. Y me he acordado de párrafos de lecturas, concretamente de Winnicott, de Moniquirri, de Bion y con toda seguridad de Meltzer, que son pasajes donde se preguntan o afirman que la ayuda básica que el psicoanálisis puede dar al paciente es justamente la capacidad de sufrir. Y he recordado situaciones explicadas por Pera que muestran el sufrimiento que le han ocasionado y cómo son situaciones nada comunes, también como ha subrayado alguna de ellas Silvia Fleischer. Son particulares y esto ha determinado el poder contener y no descargar la tensión que le ha permitido también realizar su obra. Citaré lo más relevante, coincidiendo con Silvia. Ah, ha contado en esta entrevista que ha citado Silvia el impacto por la muerte de sus abuelos que residían en la misma casa, formaban esta comunidad. Y por tanto este núcleo familiar se empequeñeció y quedó limitado a estas 4 personas, de las cuales la hija mayor murió. Hemos leído los dos que a los 22 años. He recibido una nota hoy de su hija menor diciéndome que seguramente tenía 25 años esta hermana y que un poco después de este deceso se enroló Perafolk en el ejército. Esto tuvo consecuencias muy dolorosas para toda la familia. Y además fue todavía más difícil de elaborar con la revuelta por el alzamiento de Franco y el estallido de la guerra civil. Pero antes, Pera tuvo que sufrir otra pérdida que no es corriente, que es la pérdida de la escuela a la cual acudía, una escuela de élite, que gracias a una beca había podido acceder, y que eran los jesuitas de Gaspe. Pero en el año 1932 los jesuitas volvieron a ser expulsados del territorio español, quedando así interrumpidos sus estudios. A pesar de esta pérdida, continuó siendo republicano, aunque y así pudo continuar el bachillerato en el Ateneo Popular Libertario, y contaba él mismo el choque que esto le representó, ya que a los pocos días se encontró con una conferencia cuyo título era ¿Ha existido Jesús? Lo supo encajar de todas maneras. Pep, y lo que sí existe es el tiempo. Sí, tengo Sí, una página sí, sola. perfecto. Había pedido 2 minutos para hacer una Sí, sí, introducción. sí, A mi introducción. buenísimo. Se enroló para defender los valores republicanos propios de la familia en la rama de sanidad donde llegó a ser oficial, pero sufrió 2 heridas durante la guerra. Una de poca consideración y otra más grave hacia el final, que le llevó a varios hospitales y finalmente a Francia para finalizar su cura.
Allí terminó la guerra civil y el sufrimiento por la derrota republicana y la amenaza general por el pueblo catalán y la situación precaria de los padres, seguramente, y de sus padres. Sufrió también, y volvió pronto a Barcelona, fue encarcelado, pero fue liberado también con la intervención de los jesuitas. Sufrió también tener que hacer su carrera de medicina en la pobreza intelectual y científica, como él decía, que tenía en aquel momento la Facultad de Medicina, ya que todos los grandes maestros se habían exiliado. La universidad y la Facultad de Medicina estaba repleta de profesores que mostraban su superioridad victoriosa por la guerra. También tuvo que sufrir una cosa poco frecuente durante su formación psicoanalítica, y es haber pasado por 4 psicoanalistas, siempre con su habilidad para encontrar la sintonía con el analista de turno para que le ayudara a encontrar otro analista por sentirlo más adecuado en común para tratar su particular problemática. Los 2 primeros fueron en Suiza, luego en Barcelona precisamente con un psicoanalista argentino y después de nuevo viajó a Londres para analizarse con Meltzer y hacer esta vida pendular durante varios años pasando la semana en Londres y un largo fin de semana en Barcelona con sus analizandos, entre los cuales estaba yo. En aquel tiempo, cuando se inició el psicoanálisis en España, ser republicano debía pesar mucho, pero supo contribuir a pesar de esto a la difusión del psicoanálisis bajo una sociedad civil en gran parte tan en contra de la libertad de expresión que el gobierno mandaba a un policía a vigilar las reuniones científicas de la sociedad española naciente. Seguramente supo sufrir así, sin estridencias, porque supo amar también, creo, sin estridencias. Es evidente que ha amado el psicoanálisis, las lenguas, la lengua catalana sobre todo, la familia, la patria con este ideal republicano, siempre sin estridencias, ni en el fútbol, que íbamos a ver muchas veces, ni en las manifestaciones independentistas, ni en sus otros comportamientos sociales, ni en sus escritos, ni en mi psicoanálisis, ni en los 40 años de relación que hemos compartido, y mucho menos en las sesiones clínicas de la sociedad. Muy avanzada la relación amistosa, confidencialmente me dijo, también muy sencillamente, que disfrutaba de una intensa historia de amor con su esposa Tertu. Quizá estas capacidades es lo que le permitió descubrir, y termino, en la gente mayor que tiene que elaborar tantas pérdidas con las consiguientes dificultades ligadas al duelo, y pudo descubrir y añadir la dificultad en la vejez de llevar adelante el duelo por el futuro, por el no futuro. Y lo expresó muy sencillamente diciendo, me hubiera gustado, y qué pena, no poder morir catalán, con una alusión indirecta de que quizá yo tuviera esta suerte. Con este libro queremos ganar más futuro para Perafolch, Mateu, antes de perder el nuestro. Muchas gracias. Gracias, Pep. Muchísimas gracias. Y yo voy a tratar de articular mi capacidad de sufrir con cierta antipatía para no tener que interrumpir a los demás. Ahora voy a presentar a Jordi Sala, ¿sí? Es nuestro segundo panelista. Jordi Sala es psicólogo clínico y psicoanalista didáctico de la Sociedad Española de Psicoanálisis. Imparte seminarios de formación de psicoanalistas dentro de la SEP y supervisa analistas en formación, así como equipos de psicoterapia psicoanalítica para niños, adolescentes y adultos en equipos de salud mental.
Jordi Sala trabajó en el sector público y privado y en la actualidad lo hace en el sector privado como psicoterapeuta y psicoanalista. Es editor del libro Psicoterapia Focal de Niños en la Red Pública de Salud Mental. Fue editor de la Federación Europea de Psicoanálisis y de la Revista Catalana de Psicoanálisis. Sus áreas de interés sobre las que ha enseñado son la técnica psicoanalítica, el tratamiento de niños y adolescentes, el pensamiento kleiniano y bioniano. Asimismo, está interesado en la aplicación del pensamiento psicoanalítico a la comprensión de los fenómenos mentales inherentes al cambio climático. Tiene varios artículos publicados en la Revista Catalana de Psicoanálisis y la revista online Temas de Psicoanálisis y otras. Jordi. Muchas gracias, Natacha. Muchas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes por estar aquí presentes. Trataré de relatar en mi intervención el camino hasta la publicación en inglés de estos 10 trabajos de Pere Folk. George Steiner decía, parafraseando a Henry James, que ser escritor en una lengua pequeña significa tener un destino complicado, el de no ser traducido o incluso de no ser traducido al inglés, lo que significa ser olvidado. Durante muchos siglos, sabemos, ¿no?, la lengua franca de difusión de la cultura fue el latín. Con la Reforma Protestante y la invención de la imprenta, esto empezó a cambiar, y ya en la segunda mitad del siglo XVII empezaron a salir las primeras revistas científicas en francés, inglés, alemán principalmente. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y bajo el dominio económico de los Estados Unidos, el inglés pasó a ser dominante como lengua de expresión científica, hasta el punto que en la actualidad el 95% de las revistas científicas indexadas están escritas en inglés. Swales habló del inglés como de una especie de Tyrannosaurus rex, un poderoso carnívoro que devora a los bucólicos pastores de otros dominios lingüísticos. Nada más tener presente que algunas estimaciones sostienen que el 80% de las 6.000 lenguas vivas en la actualidad, en el mundo, están amenazadas de desaparición durante el siglo XXI. En unas declaraciones, hago un poco de historia ahora, en la revista Paris Match en el año 1976, el que era entonces presidente de España, el primer presidente, digamos, después de la dictadura, ¿no?, Adolfo Suárez, en una entrevista pues, que le hacían, le preguntaron qué le parecía de que se enseñase el catalán y el vasco, el bachillerato. Él dijo que lo consideraba una idiotez, ¿no? Y añadió: encuéntreme primero un científico que pueda enseñar química nuclear en vasco o en catalán. Añadiendo al periodista, diciéndole: seamos serios, por favor. Es decir, las lenguas pequeñas, la anécdota sirve, ¿no?, para que se vea un poco como que no se consideraban aptas para la enseñanza, la investigación y la divulgación del conocimiento científico. Estas declaraciones, por supuesto, desencadenaron una luz de protestas y a la vez representaron un estímulo para reactivar la publicación en catalán de trabajos científicos que se había iniciado a principios del siglo XX y se vio interrumpido por 2 dictaduras, primero la de Primo de Rivera, la guerra, y después la dictadura de Franco. Uno de los principios que inspiraron Pere Folk a lo largo de toda su vida y de toda su producción científica, escrita casi en su totalidad en catalán, era el de que para normalizar plenamente una lengua de cultura, esta debía ser también un medio de expresión científico normal, y en todos los campos de la ciencia. Y es en ese contexto que se marca la creación, en el año 1984, de la Revista Catalana de Psicoanálisis, y un poco más tarde, en el 1989, de la editorial Monografías de Psicoterapia, Psicoanálisis y Salud Mental. John Steiner escribió
a propósito de la publicación de este libro que presentamos hoy, que Pere Folch fue un profesor apasionado del psicoanálisis y sus aplicaciones en el arte, la música, la poesía, el teatro y sobre todo la psicoterapia. Y continúa diciendo, este volumen da testimonio de su vitalidad y devoción a sus creencias, a la vez científicas y políticas, y a la lengua catalana. Cuando Pere murió, en 2013, dejaba muy avanzada la coordinación de la traducción justamente de un libro de John Steiner, el de Seeing and Being Seen. Pasado un primer tiempo de duelo, un grupo de psicoanalistas afines que ya habíamos colaborado con él en la traducción al catalán de obras psicoanalíticas de relieve, recogimos su testimonio para acabar la publicación de este libro de Steiner y luego retomar la actividad de monografías. En un momento dado, nuestro grupo de monografías, nuestras compañeras Antonia Grimal y Mabel Silva, las dos hablarán después, se hicieron cargo con extraordinaria dedicación y esfuerzo de la compilación y edición de las obras completas de Folch. Pere escribió mucho y muy bien sobre psicoanálisis, psicoterapia y sus aplicaciones en el campo de la salud mental, y muchos otros. Llegados a este punto, nuestro grupo consideró necesario hacer justicia a la calidad científica de los escritos de Folch y a su constante esfuerzo para dar a conocer y divulgar el psicoanálisis, traduciendo al catalán las obras más significativas de sus fuentes originales en francés, alemán y sobre todo inglés. Así, hoy recorremos el camino inverso, seleccionando estos 10 artículos suyos, traduciéndolos y presentándolos al público que se maneja con el inglés. En sus enseñanzas y en sus trabajos, Folch destacaba por su originalidad y su capacidad de integrar de manera coherente e inspiradora sus conocimientos de psicoanálisis y del pensamiento freudiano, kleiniano y bioniano. Sus escritos contienen una fuerte impronta poética, por vocación y por influencia, conocedor como era de la literatura inglesa, alemana, francesa, española y catalana y otras. Ya recordó Silvia cómo aprendió finlandés, por ejemplo, y tenía mucho conocimiento de la cultura finlandesa. Y en consecuencia, el volumen que presentamos hoy, dadas estas características, acordamos de alguna forma ponerle el nombre de la poesía de la palabra en psicoanálisis, que es el título que tienen también sus obras completas. Pere estaba dotado de una sensibilidad poética y artística que puso al servicio de la teoría, técnica y clínica psicoanalíticas. Sentía un amor apasionado por todas las manifestaciones del lenguaje, por su riqueza y sus posibilidades comunicativas. A menudo nos sorprendía, por ejemplo, en una discusión clínica, una presentación o una supervisión, con poemas o trozos de poemas que sabía de memoria e incluía en el tema de forma pertinente, emocionada y vivaz. En este sentido, recuerdo como en una supervisión en la que discutíamos sobre qué presencia tenía el cuerpo en la ausencia física de la persona desaparecida, a propósito de un material que yo traía a la supervisión, dijo de forma espontánea, vibrante y a la vez mesurada, un poema de Pedro Salinas del poemario La voz a ti de vida, que he tratado de repescar y que os voy a leer. ¿Las oyes como piden realidades, ellas, las sombras que forjamos? Cansadas ya de infinidad, de tiempo sin medida, de anónimo, heridas por una gran nostalgia de materia, piden límites, días, nombres. No pueden vivir así a más. Están al borde de morir de las sombras, del morir de las sombras, que es la nada. Acude, ven conmigo. Tiende tus manos, tiéndeles tu cuerpo. Les buscaremos un color, una fecha, un pecho, un sol. Que descansen en ti. Sé tú su carne. Ya para ir terminando mi aportación,
paso a leerles el título de los 10 artículos que contiene el libro, de forma que se hagan una idea de la variedad de los temas y de su interés. Lo cito por el orden en que están los capítulos. Primero, problemas clínicos de la inhibición intelectual. Control del self y del objeto según el modo relacional obsesivo. Proceso literario y proceso psicoanalítico. Símbolo y diábolo en la transferencia. Notas sobre la imitación, la hipocresía y el amor de transferencia. Particularidades del símbolo musical. En homenaje a Bion, la validez teórica y clínica de su pensamiento. Notas sobre la patología de lo negativo y su abordaje técnico. Contención, acting y contraacting. Y finalmente, lírica y lógica en el trabajo interpretativo. Para finalizar, me gustaría que escucharan un brevísimo poema de Carles Riba, poeta estimadísimo por Pera, que conocía, le inspiraba y citaba con frecuencia. Escrito en tiempo de guerra civil, creo que el poema condensa el espíritu tenaz y luchador de Pera frente a todas las adversidades, así como la fidelidad a sus principios. Tristes banderes del crepuscle, contra elles soc porpra viva. Seré un cor dins la fosca, porpra de nou amb l'alba, que vendría a ser tristes banderas del crepúsculo. Contra ellas soy púrpura viva. Seré un corazón en la sombra o en la oscuridad, púrpura de nuevo con el alba. Folk nos sigue inspirando por lo que fue y por lo que nos enseñó, y nos gustaría compartir con vosotros y los colegas que lleguen a este libro una parte representativa de su trabajo, que es una forma de seguir teniéndolo entre nosotros. Bueno, solo me queda dejar constancia que gracias al interés y al buen hacer de Silvia Fleischner y de todo el comité de publicaciones de la IPA, así como al apoyo del Melanie Klein Trust y Michael Feldman, esta iniciativa ha podido llegar a un buen fin, por lo que aprovecho la ocasión para agradecerles a todos su labor, así como también la de aquellas personas que han hecho posible esta publicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Muy bueno y muy conmovedores esos versos. Vamos ahora con el siguiente panelista, que es Guillermo Bodner. ¿Sí? Es analista de formación de la Sociedad Española de Psicoanálisis, supervisor y miembro del Consejo Editorial de la Revista Internacional de Psicoanálisis. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Quiero agradecer a los organizadores la invitación para participar en este encuentro en memoria del maestro y amigo Pere Folk. Los colegas de monografías desarrollan una magnífica labor al verter al catalán los aportes fundamentales de la literatura psicoanalítica. Ahora publican en inglés estos importantes textos de Pere Folk, una de las figuras más destacadas del pensamiento psicoanalítico de la península ibérica. Me voy a focalizar especialmente en el capítulo sobre la lírica y la lógica, que contiene muchas de las ideas básicas que Folk desarrolló sobre su manera de entender el psicoanálisis y en especial la recepción y comunicación de los intercambios con el paciente, pero también refleja rasgos que caracterizan a su personalidad, su fina sensibilidad y su aguda inteligencia. A lo largo de mi formación me encontré con Folk como docente, como supervisor, como participante en las sesiones clínicas de nuestra sociedad, en seminarios compartidos, supervisando con analistas extranjeros que nos visitaban y como amigo en la vida social y cultural de Barcelona. En todos estos espacios la calidez, la agudeza, la sensibilidad de Pere
fue un rasgo entrañable. Hoy quiero enfatizar la cualidad de su escucha, reposada y receptiva. Pero no recibía solo las palabras, sino que captaba el pensamiento. Recuerdo la impresión que me produjo cuando, siendo yo un candidato en formación, después de escuchar mis argumentos, me preguntó: ¿así que tu pensamiento es tal? Pasaba con ese movimiento sutil, transitaba desde las palabras a discernir el pensamiento que estaba detrás, lo que me hizo comprender que no era un mero intercambio verbal, sino que detrás de las palabras había un pensamiento aún no formulado que mi interlocutor había captado y me lo ofrecía. El tema de la escucha en psicoanálisis surge con la propia disciplina, pero se ha ido matizando, complejizando con los aportes teóricos y clínicos de generaciones de autores. El oído musical de Folk era sensible ante una sonata de Mozart, ante poemas de Riva, Viñoli o los clásicos del siglo de oro, en las tragedias de Shakespeare, pero también en el diálogo amistoso o en los debates de las sesiones científicas. El sentido lírico fue un componente esencial de su personalidad. Pero junto a esa sensibilidad había una lógica rigurosa, pero no rígida. Hacía de sus comunicaciones una estructura armoniosa, cargada de afecto, de razón, disponible para el diálogo o la rectificación, producto de una escucha atenta. Sabemos desde Freud que la vía principal de la cura psicoanalítica transcurre ayudando al paciente a ser consciente de lo inconsciente, lo reprimido, lo disociado, lo proyectado. Este es un tema muy debatido acerca de cómo, cuándo y de qué manera, o sea, todas las cuestiones que han dado lugar a diferentes aproximaciones técnicas a la escucha, la observación y la interpretación analítica. En este capítulo, La lírica y la lógica, del libro que hoy comentamos, Folk se refiere a dos matices que constituyen el estilo receptivo, reflexivo y comunicativo del analista, pero también del paciente. La forma poética o lírica de la receptividad del analista se expresa inicialmente como una resonancia emocional íntima del analista con el paciente. Es posible percibir un cierto desorden que llega a veces hasta lo caótico, calmo o agitado. La atención del analista se dispersa. La resonancia se enriquece con reflexiones y caminos inesperados que pueden poner en descubierto una afinidad antes no advertida con lo que revelan los símbolos. Es un estado mental en el cual la experiencia vivida predomina sobre la comprensión y el entendimiento racional. Folk sigue los pasos de la delicada coreografía que se despliega en la mente del analista al escuchar las comunicaciones del paciente, desde su impacto emocional, las imágenes, las evocaciones, hasta llegar a la formulación de la interpretación, pero retenida en espera de los indicios que den creencia, convicción o recelo a lo interpretado. A través de esta delicada trama de ideas, sentimientos, creencias y dudas, la interpretación formulada llega a veces a ser comunicada inesperadamente. Como advierte Folk, hay momentos en que nuestra interpretación toma forma solo una vez que la hemos expresado. Frente al modo lírico, la tendencia a organizar, clasificar, jerarquizar y dar sentido es inevitable. Así se abre otro escenario que impone secuencias descriptivas y racionales sobre los diferentes estímulos recibidos. El deseo de comprender ejerce una presión que en la mente del analista se puede manifestar como ansiedades de distinto tipo, confusionales, persecutorias o depresivas. Esta presión, vivida como una urgencia, pone freno a la actividad expansiva de la experiencia viva. El analista contiene la noción de que tanto
lo lírico, lo vivido, lo expansivo, es necesario, pero es necesario complementar a lo lógico, reflexivo. Las dos facetas de la experiencia deben coexistir para ofrecer una afinidad lo más integrada posible de la comunicación. La expresión lírica fragmenta, pero a la vez reclama ser organizada como pensamiento, como sentido, como significado. La inspiración poética o los mensajes fantaseados necesitan dar forma y límites a sus productos a través del rigor de la palabra, la sintaxis o las estructuras del discurso poético con las que a veces entra en conflicto abierto e irresoluble. En diferentes etapas del trabajo interpretativo, los aspectos lógicos y líricos puedan predominar uno sobre otro en la mente del analista. A veces son necesarios esfuerzos racionales para dar forma a la intuición como una comunicación interpretativa. Un exceso de lógica puede presentar la intervención del analista de manera intrusiva. Aunque resulten convincentes para el paciente, puede aceptarla más por sometimiento al carácter impositivo de la lógica que como una comprensión real. No obstante, como señala Folk, cuando predomina lo lírico, el inconsciente infiltra la interacción subjetiva de la pareja analítica. Así pues, son momentos necesarios, imprescindibles y complementarios que el autor compara con el ciclo diastólico y sistólico del corazón. El predominio de cada uno de ellos revela estilos personales, tanto en el analista como en el paciente, pero que deben ser cuidadosamente evaluados en el análisis para discernir sus funciones comunicativas y elaborativas de otras más defensivas. Cuanto más defensivo sea el uso de lo lírico o de lo lógico en el paciente o en el analista, menos favorecerá las nuevas integraciones que el proceso analítico intenta promover, es decir, el crecimiento mental. Folk cita a Paul Valéry cuando dice que el desorden es una condición de su fecundidad. Contiene la promesa que depende más de lo inesperado que de lo esperado, más de lo que no sabemos que de lo que sabemos. La capacidad receptiva del analista se hace más fina, no solo cuando capta el caos de su paciente, sino cuando se permite entrar en lo caótico, con la confianza de que su método le permitirá retornar del caos, con una construcción reflexiva, pero también vivida. Es posible que una combinación cuidadosa de ambos estilos sea fundamental para integrar lo caótico con el pensamiento reflexivo. Folk señala que cuando la influencia de uno de los dos estilos se hace abrumadora, se entra en una zona peligrosa de la psicopatología. Así nos dice, una personalidad obsesiva puede exhibir el predominio de la lógica, mientras que un estado pasional, ciertos estados depresivos o en estructuras narcisistas, la actitud lírica no puede ser fácilmente moderada por el discurso lógico. La formación kleiniana de Folk no le impedía estar abierto a otros marcos teóricos, como los autores franceses, con quienes mantuvo fecundas relaciones de amistad, de elaboración teórica como de intercambio científico. Su interés abarcaba, por supuesto, el psicoanálisis sudamericano y en el ámbito que comentamos estaba familiarizado con la obra de Lieberman sobre los estilos comunicativos. No es difícil relacionar este modelo acerca de los estilos receptivos y comunicativos con las nociones kleinianas de posición depresiva y posición esquizoparanoide, más aún con los añadidos de Bion sobre las oscilaciones entre una y otra posición, o los de Britton y su enriquecedor concepto de posición postdepresiva que abre el camino de las desorganizaciones pasajeras que hacen posible la integración de nuevas experiencias. Si se me permite, para finalizar, dejarme llevar un momento por el estilo lírico de nuestro maestro y amigo, me atrevería a decir que además de los soportes metapsicológicos que sostienen la oscilación permanente entre
de estos estilos, entre el desorden inevitable y necesario, entre caos y forma, entre lo informe y lo limitado, esto resuena en las inspiradas páginas que Nietzsche dedicó al nacimiento de la tragedia. El espíritu de la música de su entonces admirado Wagner llevó al joven filósofo a ver en el nacimiento de la tragedia el encuentro inevitable y conflictivo de Dionisos y Apolo. Mientras lo dionisíaco es el caos, el desorden, la pérdida de los límites y de la individualidad, todo ello solo toma forma a través de lo apolíneo. Es más, sostiene Nietzsche que la unión de las dos fuerzas solo es arte cuando lo apolíneo no reniega del horror de lo dionisíaco, sino que lo contiene. Si lo apolíneo le da la espalda al horror y al caos, se convierte en objetividad, no en arte. Folk diría tal vez que si lo lógico pierde contacto con lo lírico, si lo racional da la espalda a lo pulsional, nuestra actividad se transforma en una objetividad seca, sin lírica, sin el latido incesante de lo vivido. Ha sido un privilegio conocer de cerca a Folk y es un honor para mí participar con emoción y alegría en la presentación de este hermoso libro. Muchas gracias. Gracias a vos, Guillermo. Y bueno, entre lo lírico y lo lógico y la capacidad de sufrir y lo del caos fecundo, les cuento que al finalizar las presentaciones de Mabel Silva y de Antonia Grimalt, se va a habilitar el espacio para preguntas y respuestas, ¿sí? Esto va a ser al final de las presentaciones que ahora va a ser Antonia Grimalt. Y les cuento quién es Antonia Grimalt. Es psicoanalista con funciones didácticas de la SEP-IPA, es psicoanalista didáctica de niños y adolescentes de la EPI School, es miembro del Fórum de Niños y Adolescentes de la EPF y es miembro de monografías y editora de Beyond an Intuition in the Clinical Setting, así como también de Beyond Intuition and the Expansion of the Psychoanalytical Theory. Esto por la editorial Routledge. Antonia, muchas gracias y te dejo ya. A vos. Muchas gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí. Y voy a proceder a leer el texto porque tenemos muy poco tiempo. Intentaré ser breve. En ocasión del homenaje de Bion, en el centenario de su nacimiento en Barcelona, Pere Folk presentó Visión binocular, grupalidad y sujeto, un trabajo creativo e innovador que muestra su apertura a impregnarse de nuevos conceptos y a desarrollar su potencialidad creativa. En el libro que presentamos corresponde al capítulo 7, en homenaje a Bion, la validez teórica y clínica de su pensamiento. Folk habla de la extensión imprevisible en la dimensión teórica y técnica contenida, condensada como tantas ideas de Bion en la simplicidad aparente de una metáfora, la visión binocular. El trabajo de Folk, tan actual ahora como innovador en 1997, es una viva muestra de un modelo dinámico de múltiples perspectivas interactivas. El punto de partida es que la visión binocular no puede llevarse a cabo como acto voluntario. Es imposible ponerse a pensar y sentir desde dos posiciones mentales más o menos contrapuestas, como la copa y las dos caras de Rubin. Solo el estado mental de sin memoria y deseo fomenta la movilidad de las emociones y pensamientos y su confluencia desde provincias más o menos distantes de nuestro mundo interno, como decía él. La visión binocular supone la conjugación de dos vértices de una misma experiencia y como punto de encuentro de lo que percibimos de la realidad externa y de lo que sentimos emergiendo de nuestro deseo, rechazo, satisfacción o temor. En sus palabras, es evidente que esta representación dependerá de la capacidad de visión convergente
de más de un punto de vista o en sentido negativo de las escisiones que perturben la producción de aquella convergencia. En este breve capítulo, Folk añade y desarrolla otra posibilidad de convergencia referida a la experiencia terapéutica grupal y a la individual clásica, entre el sector grupal gregario y el sector individual de la personalidad. Y como precisa él, si no nos asustan los neologismos, decide nombrarlo con los términos grupalidad-sujetalidad, como potencialidades y no como entidades concretas. La idea de Bion de considerar los movimientos del grupo como un todo ha permitido una profundización en las dinámicas de la mente individual. Se han complementado e influido recíprocamente. En particular, confirman la correspondencia entre la ardua coexistencia de los miembros del grupo y la difícil coexistencia del self y de los objetos en el paciente individual. Una situación que no contribuye a veces a un funcionamiento psíquico unitario, aunque otras el individuo se sienta relativamente bien integrado. Podemos considerar el grupo funcionando como una mente poco o muy diferenciada en objetos y funciones, es decir, el contraste entre dos órdenes de experiencia: A, el individuo inscrito en la dinámica de un grupo, y B, las características grupales o tribales de la mente individual. En sus palabras, si el paciente individual es comprendido en la interpretación como una pluralidad intrapsíquica en conflicto, la pluralidad del individuo es comprendida como una individualidad mítica, el grupo enfrentando los conflictos y angustias con particulares pautas defensivas, todo el repertorio de supuestos básicos. Esto requiere pensar la vida representativa y fantasmática por una parte y la relación de objeto por otra desde los dos vértices. Tenerlos en cuenta ha de permitir una visión binocular de los rendimientos relacionales del funcionalismo psíquico y de sus perturbaciones, lo que supone la creación de una relación simbólica entre un vértice y el otro, en cierta manera una relación transferencial, metafórica, que acerca y coordina elementos de dos sistemas, el grupal y el subjetivo, que quedaban aislados. En esta línea, Folk va más allá en su profundización y considera como consecuencia lógica que Bion nos lleva a concebir el conjunto de la personalidad con nuevas dimensiones y diferenciaciones que no se explicitaban plenamente con la conocida distinción de parte neurótica y parte psicótica. Podrían contrastarse como una grupalidad y sujetalidad de la mente, o bien como un sector tribal y un sector individual de la personalidad. Ambos estarían presentes en cada individuo, y la naturaleza de la personalidad en su conjunto dependería de su vínculo particular, de la conjunción armoniosa o la confusión o la disyunción extrema entre uno y otro funcionalismo. En el primer caso, la grupalidad tendría un efecto constructivo sobre la individualidad, pero cuando grupalidad y sujetalidad devienen confusas o están disociadas, el individuo no puede considerarse como sujeto de su grupo interno y se comporta al estilo pirandeliano, que no puede conferir secuencia o coherencia a los caracteres de su drama interno. Otro ejemplo es el vínculo que Folk ha tratado de establecer entre el vértex de la grupalidad y el de la sujetalidad con las variantes estilísticas de drama y narrativa. Grupalidad y sujetalidad no deberían considerarse como antitéticas, ni tampoco los movimientos entre ambas como progresivos o regresivos. Más bien podrían entenderse como formando parte de un ritmo secuencial de la mente al estilo de la oscilación PSD.
La comprensión del conjunto de la personalidad ha de tener en cuenta la coexistencia de ambos sectores, que implica pensar la vida representativa y fantasmática y la relación de objeto desde los vértices de los dos, individualidad y subjetividad. El vínculo con otro sector o modelo funcional de la mente se ha explicado como una relación continente-contenido entre partes muy primitivas. Concluyendo, la aportación rica y creativa que hace Folk en la investigación del concepto, además de enriquecer la idea de grupo, señalando la falta de un sujeto que la narre, profundiza en las dinámicas de la grupalidad interna del sector tribal y el sector individual de la personalidad, que contribuye a una perspectiva que ilumina las vicisitudes de la individuación. Según él, no se trata de si con la comprensión del grupo se hace una transposición de la mente del individuo a una supuestamente grupal, sino que más bien considera que el funcionalismo psíquico tiene unas formas de producción equiparables a la grupalidad y otras equiparables a la individualidad hecha sujeto. Muchas gracias. Gracias a vos, Antonia, y gracias también por entender este apremio del tiempo y el ritmo secuencial de esta presentación también. Muchas gracias. Vamos con la última presentación, que estará a cargo de Mabel Silva, psicoanalista titular y supervisora de formación de la Sociedad Española de Psicoanálisis, miembro asociado de la Asociación Psicoanalítica Chilena, compiladora de la obra completa de Per Folk, junto a la doctora Antonia Grimalt. Y antes de darle la palabra a Mabel, les recuerdo que al finalizar esta presentación va a estar habilitado el espacio de preguntas y respuestas para que los asistentes puedan escribir, plantear preguntas o expresar lo que les ha parecido la presentación, ¿sí? Muchas gracias y tu turno, Mabel. También muchas gracias por invitarme y yo voy a hablar un poco acerca de mi experiencia de haber tenido a Dr. Folk como profesor, como supervisor y tener también con Tertu Eskelinen y él una relación de amistad durante muchos años. En los 3 volúmenes de las obras completas de Per Folk hay 65 artículos fruto de sus 60 años de profesión, de una amplia experiencia clínica y una pasión por el psicoanálisis. Buena parte de ellos son inéditos, quizás debido a su deseo, que ya hablaban los compañeros, ¿no?, de no sobresalir y de poder compartir el espacio científico en nuestra sociedad psicoanalítica. Como supervisor, Per Folk te interpelaba a hacerte preguntas, a darte cuenta de que tenías que ser capaz de buscar más complejidad, y ello te llevaba a sentir que tenías que aprender a conceptualizar lo que observabas en tu clínica diaria. Tenías que escuchar y escucharte, quería, y hacer hipótesis. Per Folk estaba vivamente entusiasmado con las posibilidades del inconsciente infinito, del misterio de los sueños. Nos enseñaba que de la misma manera que el sueño abre puertas en el paciente, estableciendo comunicaciones entre aspectos diferentes de su persona y de su funcionamiento mental, la permeabilidad de nuestra atención flotante e igualmente suspendida permite abrir puertas en la sesión. Y tendríamos que ser capaz de navegar desde la dispersión esquizoparanoide hasta la confluencia depresiva del hecho seleccionado. Yo os animaría hoy a leer atentamente los casos clínicos contenidos en este libro que presentamos. Él nos muestra su técnica en cada caso que trata y podemos ver cómo sus interpretaciones son abiertas, sin saturar. Podemos observar que para él no ayudamos al paciente ofreciéndole solo empatía y permitiendo que se resbale hacia una idealización, hacia una creencia que el buen objeto somos nosotros. Nos muestra que el paciente no puede ilusionarse en conocerse
si no ha habido una experiencia previa de confianza, de disponibilidad incondicional y apasionada, y que como muchos de nuestros pacientes no han tenido buenas experiencias, nos tenemos que convertir en traductores de experiencias sin verbo, preconceptuales, a través de un trabajo arduo de darles una significación. Estas experiencias, que irán evolucionando en paralelo a la evolución de la transferencia, necesitan de una distancia, cercanía óptimas, decía él, lejos de la dispersión y la confusión, una contención comprometida, un setting firme, con unas sesiones analíticas suficientemente frecuentes y una comunicación que llegue a los niveles primitivos en que se encuentra el paciente. Su clínica nos conecta con que en el teatro de la mente hay diferentes ámbitos escénicos, diferentes ámbitos representacionales, donde se juegan las venturas y las desventuras, pasadas, presentes y futuras. Algunos escenarios serán bidimensionales, otros tridimensionales. Un escenario importante será la relación terapéutica, cuyo objetivo es facilitar en este espacio escénico diario y vivo con el paciente la actualización de figuras interiores, el mundo de los objetos internos. Estos objetos serían multifacéticos, nos decía, como lo es también nuestro yo, en un momento escindido y disperso, en otro momento más coherente y armonioso. Nuestro conflicto internalizado con estos objetos puede tener distintas derivaciones, desde una actitud madura que nos permite elaborar estos conflictos, hasta situaciones cronificadas de dolor y malentendido. Como podréis ver en los casos clínicos del libro, Pera Ford se atrevió a trabajar analíticamente con pacientes donde ese espacio representacional, en muchas ocasiones, es inhóspito. Hay un mal vivir, la mente hace mal, el dolor es intenso, llega a ser intolerable, lo que lleva a soluciones autodestructivas. Se cumple todo el repertorio de los mecanismos de defensa y se puede llegar a la despersonalización psicótica. Él nos muestra cómo, cuando esto ocurre, el espacio representacional es vacío, es desolación o extrañeza inquietante y persecutoria, siéndolo también la realidad externa, nosotros, y hasta las cosas llegan a pertenecer a un ámbito amenazador y pobre de sentido. En el primer trabajo del libro, como señalaba Jordi, nos encontramos con el capítulo Problemas clínicos de la inhibición intelectual, otro trabajo inédito, donde nos explica cómo la densa carga de conflictos internos y externos de un paciente adulto y de un niño de 7 años aparecía difuminada debajo de una apariencia de empobrecimiento, de la identificación del funcionamiento psíquico, que hacían que las sesiones fueran reiterativas y con una intención dispersa. Respecto al paciente adulto, nos cuenta cómo él, a partir de ir observando al paciente y observándose a sí mismo, decide prescindir de aquellas interpretaciones que de una manera más o menos predominante trataban de enfrentar al paciente con el pobre rendimiento de sus mecanismos de defensa, en una especie de contrapropaganda narcisista, y optó por acercarlo a sus restricciones perceptivas de los fenómenos externos e internos y a las ansiedades que se iban desvelando ante una complejidad caótica, lo que llevó a disminuir la inhibición cognitiva del paciente y aventurarse hacia un mayor conocimiento de los otros y de su propia realidad interna. En todo momento de este tratamiento nos muestra su capacidad de irse cuestionando su manera de acercarse al paciente. Por ejemplo, decía, yo trataba de formular en términos afirmativos cualquier impresión que tenía de déficit, de ausencia, de vacío o discontinuidad en el paciente. Aprendí a hacer intervenciones breves, en oraciones sencillas. Cualquier oración subordinada era demasiada para él, y lo que yo le acababa de decir no era más que una retahíla de palabras. Podemos ver también en este artículo cómo también había una gran observación del paciente. Por ejemplo, dice, cuando yo le decía algo impensado, él reaccionaba con diferentes variantes estereotipadas. Se rascaba la espalda con una
particular protrusión de su labio superior, empujado desde dentro de la lengua y con los ojos blancos, pero calmado me decía de manera más o menos articulada: no entiendo nada. También nos muestra cómo su paciente protestaba por la excesiva actividad mental a que el paciente consideraba que él le sometía, y podía decirle a su segunda o tercera intervención: quiero ver que si me dice tantas cosas acabaré chiflado. Esta parte de humor que la trae a través del paciente era algo muy frecuente en la relación con Peraflor. En todos sus ámbitos tenía un gran sentido del humor, una ironía, y siempre iba a la médula de muchas cosas. En este caso, vivamente nos explica cómo de alguna manera la historia de un proceso terapéutico se podría perfilar como una difícil y trabajosa recuperación o adquisición de funciones, y que estas funciones estarían muy ligadas a la relación de objetos que ha podido hacer el paciente. Para él, una interpretación atiende globalmente la ansiedad y la defensa, y hace referencia frecuentemente a la disminución de posibilidades funcionales que empobrecen, distorsionan y pervierten la relación con el objeto. El trabajo analítico con el niño es de una gran finura y lo recomiendo, es largo e interesante que lo leáis. Otro artículo que yo quisiera coger aquí sería el control del self y del objeto según el modelo relacional obsesivo, que es el capítulo 2. Perafol hizo su tesis doctoral acerca de este tema y lo trata con profundidad, empezando con los trabajos de Freud y dándonos una perspectiva psicoanalítica actual sobre la relación de control. Este capítulo es de una gran riqueza, ya que él se extiende sobre las expresiones de control en una observación sistemática de un bebé, desde la primera semana hasta un año de crecimiento, y es sumamente interesante y novedosa. También nos acerca al control desde nuestro lugar como analistas, que lo sufrimos como resistencia a la transferencia, resistencia a la asociación libre, resistencia al insight, y todo eso por la vía de diversos recursos que experimentamos como obstáculos a nuestro trabajo terapéutico. Termina este capítulo haciendo referencia al valor de la atención flotante y de la libre asociación del paciente como un contrapunto del control patológico en grados diversos que se ejerce sobre el objeto y el ser, haciéndonos ver que la libertad y el control no son antagónicos, subrayando el gran aporte de Bion con la recomendación al analista en funciones, siempre llamaba él el analista en funciones, de desprenderse de la memoria y el deseo, a centrarnos en el presente, sin cargarnos con el pasado, sin prejuicios teóricos, sin fijar un futuro preciso, sin un trayecto que pueda ofrecerse como deseable, sabiendo que el estar en el aquí y ahora de nuestra relación con el paciente es estar en una posición inestable, que se pierde y se recupera en cada momento. Nos dice: una vigilancia benevolente de nuestra necesidad de seguridad y de nuestros deseos en forma de afanes terapéuticos harán que el control y la libertad puedan venturosamente concentrarse. Os he querido mostrar algunas ideas clínicas que se encuentran en estos dos capítulos, pero todo el libro es el análisis constante de la transferencia y la contratransferencia en los casos que presenta, y siempre aportando unas ideas teóricas absolutamente actuales y una clínica que nos trae su experiencia enriquecida, como decían los compañeros, por la literatura y la poesía. Gracias. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias, y me rescato la frase de la libertad y el control no son antagónicos, porque estoy recibiendo algunos mensajes y apremios respecto del tiempo, y ahora va a intervenir Silvia. Quería leer un mensaje que mandó Aileen Wieland, ¿sí? Que dice que todas las intervenciones de mis colegas de la Sociedad Española son excelentes y dan cuenta de la riqueza del pensamiento de Folk y su entrañable manera de relacionarse con pacientes, colegas y amigos. Silvia. Sí. Bueno, lamentablemente estamos con muy poco tiempo. Yo lo primero que quiero es
agradecerles a todos las intervenciones. Creo que, si no me equivoco, en la lista de participantes está la hija de Pere Folk. Si quisieras presentarte o decir alguna palabra, con muchísimo gusto te escuchamos. Eh, mm, no te nosotros, Natacha y yo, no te conocemos, pero si quieres decir alguna palabra, con mucho gusto, te escuchamos. Sí, hola a todos, ha sido fantástico, estoy muy agradecida, muy emocionada y de oír tantas cosas sobre nuestro padre desde puntos de vista tan diversos y muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Tenemos acá una intervención de Lynn Vinland, que nos dice que todas las intervenciones de mis colegas de la Sociedad Española son excelentes, dan cuenta de la riqueza del pensamiento de Folk y su entrañable manera de relacionarse con pacientes, colegas y amigos. Bueno, me gustaría, para finalizar, darle la palabra a Natacha para hacer el sorteo del libro a quien le toca. Tenemos la intervención de David Rosenfeld. Sí, David, te damos la palabra. Muchas gracias. Lo que quiero yo es homenajear de la mejor manera a Pere Folk, de quien solo recibí afecto, cariño, una gran ayuda personal que cambió mi vida y además todo lo que aprendí de él en técnica y teoría psicoanalítica. Yo estuve en la conferencia en el Congreso en idioma catalán y ya todo el día, y a la tarde ya entendía perfectamente y entendí toda su conferencia sobre adolescencia, que es una obra de arte. Era una persona muy cariñosa, conmigo fue muy afectuoso. Además, qué mayor prueba de amor podía él ofrecer a Tertuleskelinen que aprender finlandés era la mayor prueba de amor. Bueno, ese es el homenaje mío a Pere Folk. Gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, Natacha te dejó con la posibilidad del ganador. Sí, mientras espero que esto es una tarea conjunta que la hacemos con Rhoda, ¿sí? Que es nuestra manager y liaison, y para Radledge. Así que mientras se elige el ganador, quería preguntarles también si alguno de los panelistas quiere agregar algo más o decir algo más, por supuesto, ¿no? Los tuvimos un poquito al galope y les pedimos disculpas también por el poco tiempo, porque sé que todos se han quedado con ganas de decir algo más. Guillermo, tenés que habilitar, a ver si ahora habilita tu... Sí. Oh, ahí está. Silvia hizo referencia a mi condición de uruguayo radicado en Cataluña desde hace muchísimos años, muchos años. Quiero recordar una pequeña cosa de Folk que no está en su biografía, que no sé si es conocida o no, pero que un día le gustaba mucho hablar del Uruguay porque le gustaba mucho que Uruguay hubiera ganado el campeonato mundial del año 50 en Maracaná, y tenía una relación muy profunda porque hay una personalidad que seguramente todos lo conocen, todos los uruguayos y seguramente todos los catalanes, que es un gran pintor, que fue Joaquín Torres García.
Joaquín Torres García vivió en Barcelona a principios de siglo, fue amigo de Gaudí, de todas las grandes personalidades artísticas, y fue encargado por por Pere Corominas, padre de Julia, entonces encargado de economía de la Generalitat de la época, para pintar los frescos del Palau Sant Jordi, y que en este momento son una de las pinturas que marcan, se ve siempre que se ve una reunión del gobierno de Cataluña, hay una pintura de Tapies, pero en el Salón Sant Jordi hay pinturas de nuestro compatriota Joaquín Torres García. Torres García, por razones personales y políticas, poco antes de la dictadura de Primo de Rivera, se tuvo que ir a París y ahí se instaló. Y tiempo después, un joven, Pere Folk, cuidaba de los nietos de Torres García, lo cual le creó una relación de cariño, de admiración hacia este catalán uruguayo que me hace revivir a mí como uruguayo catalán esta entrañable unión en la pintura y en el fútbol. Y era esas cosas que Pere las compartía con una ternura y una emoción muy grande. Solamente eso. Pero Qué bueno, Guillermo, muchas ni gracias. más ni menos que eso. Muchas gracias por la anécdota, excelente. Me gusta el recordatorio del Mundial del 50, yo no voy a recordar otro Mundial siendo Argentina, pero quería decir que la ganadora es Luisa Echeverría, ¿sí? Luisa, recibirás un texto, ¿sí? El libro, el volumen, y también les quiero decir a todos, esta es como la parte lógica lírica, que si el libro está para la venta y tiene un 30% de descuento para todos los que se han inscrito hoy, así que, bueno, no pierdan esa oportunidad. Yo también les agradezco a todos muchísimo y no sé si Silvia querés agregar alguna otra cuestión más. Perdón, muchas gracias, dice Clarisa Piccolo, por tan bellas y consistentes presentaciones para seguir disfrutando y pensando, ¿sí? Les agradecemos a todos la intervención, la participación y bueno, los dejamos pensando sobre la obra de este gran psicoanalista. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Muchas gracias. Buen sábado. Igualmente.